Yo he tenido una inmensa suerte a lo largo de mi vida, que no todos los seres humanos, cuando ya empezamos a finalizar nuestra andadura profesional, al menos con la edad que se nos cierne encima, podrían decir. Y es que he hecho las cosas que me gustaba mucho hacer. No siempre he elegido lo que me gustaba, pero ha terminado gustándome mucho lo que hacía. No sé dónde empieza una cosa y dónde termina otra, pero en definitiva, ahora que lo puedo mirar con un poco de perspectiva, he sido una enorme privilegiada. Voy a empezar contradiciendo a Gonzalo, si me permite, porque es una forma en que tenemos de hablar. Yo no estoy de acuerdo en que los aquí presentes, con todo mi respeto, seamos refugiados. Ojalá los refugiados compusieran un grupo que haya comido mediodía, que se haya levantado en una cama, que pertenezca al país, que está en su país. No, eso no es. Yo voy a abordar y voy a intentar que no sea muy largo una crisis importantísima, que no es solo la de los refugiados, sino la del enorme conflicto bélico que en este momento se está librando en Oriente Medio. Y que no es solo Siria, que es, digamos, la punta del vértice. Es Siria, es Libia, es Irak y es Afganistán, los 4 países fundamentales de la región, y Siria en concreto, que es la salida del Mediterráneo oriental al Mediterráneo occidental, país estratégico donde los haya. Es una guerra de unas características que no conocimos en el siglo XX. El siglo XX se caracterizó por guerras brutales, las 2 primeras guerras mundiales europeas, tanto la primera como la segunda, y finalmente una guerra de los Balcanes que fue atroz y que duró unos 6 años, digamos, con el periodo mínimo de reconstrucción que hubo. Pero la guerra de los Balcanes, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron guerras convencionales. Llamamos guerra convencional donde hay 2 ejércitos contrapuestos que luchan entre ellos, donde los soldados, los combatientes, se reconocen y los agentes, por tanto, que operan en la guerra son estatales. Se llama guerra no convencional a lo que estamos viendo hoy en Oriente Medio, donde los ejércitos, por ejemplo el ejército sirio, funciona como guerra de guerrillas, lo mismo que los 74 grupos vinculados al yihadismo radical de origen suní, y que realmente no son un ejército como tal. No tienen armas teóricamente, excepto aquellas que les venden de manera ilegal los países occidentales. Bien, eso lo llamamos guerra no convencional. No convencional porque las guerras convencionales, a pesar de la atrocidad que suponen, tienen reglas, tienen lógica y no se mueven del todo en un caos brutal. Las batallas son caóticas, pero la guerra como tal no. Tiene estrategia, los ejércitos saben hasta dónde pueden llegar. No, en una guerra no convencional como la que estamos viviendo, a gran escala además, porque tiene una escala mayor que los 4 países implicados, es una guerra de guerrillas, de todos contra todos, donde en definitiva es la población civil, digamos, el punto de mira de todos los combatientes, ya sean estatales como no estatales, ya sea ejército o sean milicias armadas. Da igual. El botín son los hombres mayores, mujeres y niños y niñas. Digo hombres mayores porque hombres jóvenes no hay. Ya están en un sitio o en otro, en un bando o en otro, y a veces se permeabilizan los bandos y pasan de un lado a otro, dependiendo de cómo se van tomando las ciudades o los pueblos.
pero es una inmensa legión que en este momento solo en Siria hay 7 millones de 25 millones de habitantes. 5 millones que componen 2,5 millones los que ya han salido de Siria, que insisto, son mayoritariamente mujeres menores y mayores, y todos los jóvenes que vemos que han ido desertando de las distintas facciones, ya sea del ejército regular, de cualquiera de los ejércitos, Irak, Afganistán, Siria o Libia, o bien han desertado de las milicias llamadas rebeldes por los regímenes, por ejemplo, de Al-Assad, y que sin embargo son apoyadas por otras grandes potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Bien, esa es la situación, es una guerra global, con armas globales, donde es más fácil encontrar un arma en una frontera entre el Kurdistán iraquí y el resto de Irak. Es mucho más fácil encontrar y comprar una K-47 sin ningún problema que encontrar comida o encontrar un trozo de pita. Las armas no valen nada, nada. Lo que vale es la gente. En todas esas fronteras hay mercados donde se venden a las mujeres, sobre todo si son menores, para casarlas forzosamente como botín de guerra. Es decir, un país como Siria de mayoría suní, donde Al-Assad es chií y además laico. Toda Siria está en este momento lleno de bazares, y así se llaman, de mujeres, donde se muestran a las niñas y pasan a ser botín de guerra de cualquiera de las facciones o del ejército. ¿Qué es ser un refugiado? Un refugiado no tiene nada que ver con un inmigrante. Un refugiado está cubierto legislativamente de muchas maneras, bueno, muchas no, de una fundamentalmente. A partir de la Segunda Guerra Mundial y de la Declaración de Derechos del Hombre de 1948, en 1951 los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial consideraron que tenía que haber una convención que cubriera a la gente del telón de acero, es decir, que vivía en los países del este de Europa y la Unión Soviética de aquel momento, si lograban escapar, para que pudieran ser aceptados con una protección internacional que fuera directamente un escudo y que no se les pudiera reenviar de vuelta a ningún otro lugar. Eso era un refugiado en la cabeza del legislador de 1951, que en Ginebra escribió probablemente la mejor convención que se ha hecho sobre refugiados, pero sobre derechos humanos en general. Además de eso, la Unión Europea en el 2007 saca una directiva compleja que todos los países miembros de la Unión acoplamos a nuestras legislaciones nacionales, que ya teníamos a su vez leyes nacionales de asilo y refugio. ¿Qué es un refugiado? Es aquella persona que tiene que huir por motivos de violencia, de atentado contra su salud psíquica o física, por sus ideas, por su religión, por sus creencias, por su orientación sexual o por cualquier otra manifestación por la que se le persiga. La única condición es, 1, tener pruebas de persecución, de que esa persecución se ha llevado a cabo, cosa que a veces en el trámite de la petición de asilo y refugio es extremadamente compleja, y un principio importantísimo que se adecuó a la Convención de Ginebra, que era el Protocolo de Berlín en Nueva York de 1962, donde se mantiene el principio de no refoulement,
es decir, de no devolver a un refugiado nunca, ni a su país de origen de donde ha partido, donde es perseguido, ni a ningún otro país que no sea seguro en las condiciones en que la Convención sostiene que un país tiene que ser seguro. Y estoy explicando esto con tanto detalle que quizá les aburra por una razón, porque el acuerdo que se acaba de firmar entre la Unión Europea y Turquía es plenamente ilícito, es una ilicitud claramente contra la Convención de Ginebra, que además viola varios artículos de la directiva europea y de las leyes nacionales de aplicación de la Convención que los 28 tenemos. Por dos razones. Admite el principio de refoulement, es decir, de rechazo, de enviar a un tercer país, en este caso Turquía, al que se le paga en dinero por parte de la Unión Europea y también en especie. Es decir, sirio que llega, solo sirio, no afgano, no iraquí, cuando están perseguidos, exactamente igual. Solo sirio, mandan un sirio para acá y nosotros sacamos 3 más. Es decir, regalamos 2 refugiados más. Eso es en síntesis el núcleo del acuerdo. Sorprendentemente, ni la comisaria de Asuntos Exteriores, que es verdad que ha recibido muy mal este acuerdo, pero el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y el propio Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos están estudiando la letra y el espíritu del acuerdo, porque claramente es un ilícito legal. Esperemos que seamos condenados. Yo espero, va a ser tarde, no va a ser rápido, tendremos que esperar alrededor de 1 año y medio. Yo confío en que se admita como un ilícito de lesa humanidad, porque estamos devolviendo a la gente a Turquía, que no es un país seguro en absoluto, ni desde el punto de vista de los derechos humanos, ni de la infraestructura que tiene para la recogida de refugiados. Y no solo. Hay zonas de Turquía donde eventualmente pueden ir refugiados, ¿por qué no? Porque van a ser dispersos, no todos se pueden quedar en Estambul ni en Ankara, donde operan grupos vinculados al yihadismo suní, tal como el ISIS o llamado Daesh, o el Ejército de Liberación Islámico, o lo que fue en un momento Al-Qaeda, que ahora se ha dispersado por el mundo llamándose de otra manera. En cada país Al-Qaeda tiene un nombre distinto. En concreto en Siria habrán leído que se llama Al-Nusra, es decir, en África se llama Boko Haram, en Nigeria, es decir, van cambiando los nombres localmente y regionalmente. Eso es un refugiado. No es alguien que decida vivir en otro lugar con toda legitimidad, como tienen los hombres y mujeres, de querer dar a su familia y a su gente una vida mejor, que quieren hacer un itinerario migratorio. No tiene nada que ver con eso. La inmigración es completamente legítima, pero no tiene nada que ver con el refugio y asilo. El refugio, la figura del refugiado, es alguien que si no sale y no le dan cobertura, morirá. Morirá. Tiene todas las papeletas para morir. Por poner un pequeño ejemplo, si ustedes quieren ver vídeos duros pero muy bien informados, porque en la red hay mucha porquería, perdónenme esta expresión, pueden ir ustedes a un canal internacional con sede además en Inglaterra, en Londres, donde tiene los periodistas locales sobre el terreno
tanto en Siria como en Libia, como en Irak, como en Afganistán. Se llama Vice News. Vice en inglés, V-I-C-E, V de Valencia, I de Italia, C de Cáceres, E de España, News. Ahí tienen desde la toma de Alepo, con periodistas que lamentablemente locales murieron en la toma de Alepo, y que explican muy bien cómo son las múltiples facciones dentro de Siria, dentro de Libia, dentro de Irak y dentro de Afganistán. Y a su vez, las atrocidades cometidas por uno y otro bando, tanto del ejército convencional, que ya no es nada convencional, ni el iraquí, ni el afgano, ni el libio, no son ejércitos convencionales. Ni siquiera han hecho el servicio militar la mayor parte de los jóvenes que pertenecen al ejército. Es decir, son entrenados igual que la antigua Al-Qaeda, al-Nusra o Boko Haram entrenan a sus críos, lo mismo, o sea, y de alguna manera sufren la misma iniciación, proceso iniciático a lo que es el contra-Islam suní. Es decir, las milicias digamos, que les entrenan sobre el Islam suní y los ejércitos les entrenan contra las milicias suníes, terroristas. Milicias terroristas suníes me refiero, porque creo que todos ustedes saben que es dentro del Islam la corriente suní o chií. Sí, no, eso no hace falta, por tanto. Bueno, ¿cómo y dónde empieza? Porque cuando uno mira este panorama, se pregunta qué pasó antes, ¿no? Es decir, no hay una pregunta en medio de una guerra global de todo Oriente, sin que puedas preguntar qué ocurrió en todos estos años. Bueno, ocurrió primero que el Imperio Otomano, ya voy muy deprisa aquí, el Imperio Otomano cae después de la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, se reparten todo Oriente Medio, entre otras cosas porque la salida tanto de los potenciales, digamos, elementos que tiene Oriente Medio y que así se demostró que eran ciertos, como el petróleo o el gas natural, era algo con lo que ya se contaba estratégicamente. Estamos hablando de lo que fue Mesopotamia, Asiria, es decir, las grandes civilizaciones, ¿no? El Imperio Otomano termina en 1916, violando todas las promesas que se le hicieron al Imperio Otomano como tal. Y era que se crearía un enorme imperio panarábico. Panarábico donde Egipto, y en concreto Nasser, iba a tener un papel protagonista. Eso no fue así. Dividieron las fronteras en un mapa y directamente crearon pequeños estados-nación colonizados, unos por Gran Bretaña y otros por Francia, dependiendo del agua que llegase, es decir, tenían que tener el mismo cauce fluvial Inglaterra o el Reino Unido que Francia, las montañas, los pastos, es cosa delirante. Y ahí las dos grandes ramas del Islam, mayoritariamente suní, que es el 87% de los 1.500 millones de habitantes en el mundo que hay de religión musulmana, son partidos en varios trozos. Los suníes vivían en una zona y los chiíes vivían en otra. Y tanto unos como otros, puesto que el Islam fue la tercera religión que llegó ahí, porque en ese trozo de tierra nace el monoteísmo, como ustedes saben mejor que yo, las tres religiones monoteístas del Gran Libro conviven perfectamente hasta después de la Primera Guerra Mundial, con una pequeña población judía, que es verdad que no era muy grande, pero había en toda la zona del Imperio Otomano,
con una población cristiana, minoría, pero que tampoco era desdeñable, llegaban hasta un 20 o un 25% de cristianos orientales, bizantinos, y de una religión mayoritaria como era el Islam, donde no existía Sharia, donde los imanes tenían muy poco poder. No es que fueran laicos, para nada, simplemente vivían con naturalidad su religión. Ese acuerdo terrible se llama Sykes-Picot, es horroroso, y toda esa situación de colonización dura hasta la Segunda Guerra Mundial, con pequeños estados-nación que van independizándose a lo largo de los años 60 y 70, es decir, que tienen apenas 60 años de autogobierno, 60 años, donde además las potencias coloniales, después de la Segunda Guerra Mundial, imponen dirigentes y gobernantes chiíes sobre poblaciones mayoritariamente suníes. Y ahí empieza el gran conflicto. No fue la falta de libertades, que también en las primaveras árabes del 2011, por supuesto que sí, empezó mucho antes. Los suníes no entendían por qué tenían que tener gobiernos minoritarios chiíes que impusieran su rama, su ideología del Islam, su creencia del Islam a las mayorías de población suní. Y dentro de las mayorías de población suníes empieza a crecer algo que se denominan los hermanos musulmanes, que nace exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y empieza en Siria, porque Siria siempre fue la cuna del gran imperio panarábico. Ahí empieza una humillación para los musulmanes suníes de un tamaño descomunal. Si a eso vamos juntando las diversas migraciones con gobiernos muy corruptos que vienen de la zona hacia Europa, nos encontramos con terceras, cuartas y quintas generaciones en Europa de todas esas grandes migraciones, también del Magreb y del norte de África, que a su vez lleva el mismo proceso, como determinados países de África Central y Oriental, como Níger, Nigeria, el Chad, Sudán del Norte y Sudán del Sur, dividido entre el Estado islamista del norte y los cristianos animistas del sur, completamente aplastados, y nos encontramos con un panorama de guerra abierta, que no es inocente. En este momento los regímenes, digamos como el de Al-Assad, por poner un ejemplo, no es que Irak sea mucho más democrático, y tampoco Afganistán, ni Libia, por supuesto, pero digamos, por poner un ejemplo del meollo donde se está librando la guerra más cruenta y continua, el gobierno de Al-Assad tiene el apoyo explícito y de armas de Rusia y de China, mientras que los países occidentales estamos alineados con las milicias contra Al-Assad. Milicias que son 75 en su totalidad, porque van cambiando, pasamos de 83 a 75, porque van integrándose unas a otras, se extinguen, se matan entre ellos, y que son fundamentalmente Al-Qaeda, Al-Nusra, a partir de este momento, talibanes que vienen de Afganistán como combatientes, ISIS, Daesh, que es una rama, digamos, mística del suní, de los suníes, durísima, con una lectura del Corán estricta completamente, y como todos ustedes, el Corán es completamente interpretable, o sea, no es una palabra definitiva ni definitoria,
que han creado además un componente identitario total, o sea, uno es suní, combatiente, yihadista o una mujer que guerrea y mata al infiel. En la misma lógica de las cruzadas cristianas que tuvieron lugar en la Edad Media occidental, digamos, que se enmarcaron en este continente y que viajaban hasta Mesopotamia y a Siria para combatir ya lo que era el inicio del Imperio Otomano. Y ahora ellos responden por el otro lado. Esos son los refugiados, legiones de hombres jóvenes o menos jóvenes que han huido, desertado y que si vuelven a su país de origen serán inmediatamente asesinados. Habrán visto ustedes todo tipo de imágenes, cómo se les ejecuta, cómo se les... bueno, es muy medieval, digamos que todo la recreación que hace ISIS o el Daesh es una recreación muy medieval, muy brutal, muy parecida a lo que en nuestra imaginación y sabemos fueron las cruzadas. A la gente se la ahorca, se la despedaza, y siento hablar así, pero es así. Las mujeres son un objeto de cambio, tienen que ser vírgenes, tienen que pasar además un examen de los propios imanes para probar su virginidad. Si no son vírgenes son lapidadas, son vendidas, casadas, por supuesto que aceptan la poligamia en el amplio sentido de la palabra. Cualquier combatiente de Daesh o de Al-Nusra tiene mínimo entre 6 y 8 mujeres, porque además la propia infraestructura se lo permite, porque no olvidemos que la poligamia se va erradicando poco a poco por falta de medios económicos. Es decir, ningún hombre podía mantener a lo que finalmente fue la poligamia a finales del siglo XIX. Tenían que ser hombres muy ricos para mantener el sistema de la poligamia. No se erradica por ninguna otra razón, por ninguna. Es simplemente una cuestión económica. Y eso, que ya venía erradicado, se vuelve a reimplantar. La entrada de Alepo que vais, yo creo que ha recogido de manera muy rigurosa, es como entrar en una pesadilla del siglo XII, XIII, o sea, no puedes pensar que eso está ocurriendo en realidad. Por tanto, cuando los periódicos o la prensa o algún responsable político llama refugiados o emigrantes, no solo está confundiendo a la población, sino que está mintiendo. Un inmigrante, a pesar de todo, tiene derecho a elegir, aunque sea en una pinza, en una arquilla muy pequeña. Un refugiado o una refugiada no tiene derecho a elegir. Tiene que elegir entre la vida de su familia y la de él o la muerte. Los métodos de persuasión y de delación son salvajes. Se entra en un pueblo, todos los hombres tienen que concentrarse en la plaza, las mujeres no pueden salir de casa y tienen que confinar a los niños. Se cierra la escuela, por supuesto, lo primero, se cierra el ambulatorio o el centro de salud más cercano que haya, se quita la luz, o sea, empiezan a no tener luz, no tienen cómo comunicarse. Si había alguien que tuviera un ordenador, se terminó. O sea, se vive como se vivía en el siglo XIV o XV. Y si no es así, se asesina directamente a familias enteras y se basan en un método que todos conocemos, y este país especialmente bien, porque este país a veces pienso que no hizo justicia transicional, es decir, de la dictadura a la democracia, pero hizo una cosa tremenda.
y fue la justicia de la delación. Pues es delación pura. Quien acuda a donde tenga el gobierno local el Daesh y diga: mi vecino Abderrahman al-Musri tiene una hija que se llama Sofía o Sara, esa noche van a ir a por la niña porque tiene un nombre de origen judaico, o Esther, nombres muy comunes en la zona, por cierto, y por tanto es una infiel. Y a partir de ahí comienza ya un proceso que es inevitable. Bien, yo creo que por el momento me voy a quedar aquí en el tema de los refugiados, conflictos, ya lo hemos tocado, no son guerras convencionales, es una guerra global, donde está implicada Estados Unidos y Francia, junto con Gran Bretaña, de una manera muy potente, y por otro Rusia y China con los regímenes de la zona, que consideran que al ser laicos y chiíes eran, digamos, un paso adelante sobre lo que vino después, que fueron las milicias suníes de todo tipo radicalizadas. ¿Cuándo empieza todo? Empieza mucho antes que el ataque a las Torres Gemelas. Dejamos que se nos hace evidente para todos el 11S del 2001. El 11S del 2001 todos vemos con perplejidad lo que podría ser una película de ciencia ficción. En el 2003 comienza la guerra de Irak, una guerra ilegítima, absolutamente, dicho así, dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nada sospechosos, por cierto, pero es igual. Estados Unidos, como sabemos, con toda la coalición internacional que le siguió, nuestro país también, nuestro pequeño país también, fuimos de comparsa allí, comenzó una guerra global ya. A veces uno tiende a pensar que no hay ningún tipo de ingenuidad. Yo hay noches que pienso que o bien algunos militares del Pentágono y de otros países occidentales o no escuchaban a sus generales o no quisieron escucharlos, porque Afganistán era sobradamente conocido como un país intransitable, imposible, con una orografía imposible, directamente lleno de cuevas, de pequeños pueblos, de zonas desérticas que quedan desapercibidas, con casas que quedan desapercibidas para los aviones, para los drones, porque son del mismo color de la tierra, es a veces como lunar. Y además, para Bush, hijo que a lo mejor no sabía lo que era Afganistán, podía haber visto una película muy simple que lo contó muy bien. Lo contó John Ford en El hombre que pudo reinar. Contó qué era Afganistán y lo contó estupendamente. O sea, que yo no creo que las intenciones fueran buenas. Yo estoy convencida que querían controlar, yo y muchísima gente, yo no soy nadie, quiero decir, muchos mantenían, y con mucho más criterio que yo, que era claramente una guerra global para controlar gas natural y petróleo. Querían hacer una vía rápida. ¿Por qué? Porque al otro lado estábamos dependiendo y dependemos del petróleo del Golfo. Pero ¿quiénes son los países del Golfo? Que están alineados todos con Occidente y que se pasean por Londres mucho mejor que Varoufakis, el antiguo ministro de Finanzas griego. Los países del Golfo son chiíes y de una ideología extremadamente fuerte y dura. Y las minorías están completamente aplastadas.
décadas, con una lectura del Corán rígida hasta extremos inconfesables y que nos abastecen de petróleo a muy bajo precio. Uno podría pensar, ¿cómo es posible que Bin Laden, escondido después del 11S en las montañas de Bora Bora, pudiera escapar delante de un escuadrón entero de marines rodeando las montañas, para ser asesinado con nocturnidad y sin juicio casi 10 años más tarde en Pakistán, como saben ustedes? Yo no soy muy dada a la confabulación internacional ni a cosas raras. Es que fue una guerra ilegítima, completamente ilegítima, y no fue para dar más democracia a los países de Oriente Medio. No fue para eso, no fue su objetivo, y por tanto se falló. 10 años de guerra, miles y miles de muertos, para nada, absolutamente para nada, ni en Irak ni en Afganistán. Y por fin, y ya termino, voy al hecho religioso. Yo quiero decir de antemano que soy agnóstica, aunque he sido educada en la religión cristiana, católica en concreto, y en colegio de monjas, y soy agnóstica en la actualidad. A mí me ha importado siempre mucho el hecho religioso. Cuando empecé a trabajar con refugiados, que me lo enseñó todo Juan Mari Vandrés, probablemente uno de los abogados más importantes que ha habido en este país de derechos humanos, yo era muy joven, acababa de venir de Francia, tenía 21 años y había tenido que salir con 19, forzosamente, pero bueno, tampoco tan forzosamente, que decir, al lado de lo que ocurre era, vamos, una estupidez completa, pero bueno, así fue. Allí conocí a los refugiados españoles, en París todavía, y cuando llegué me vinculé a CEAR, a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que siempre hemos dicho que somos como el brazo armado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en España. Es la ONG que trabaja directamente con los refugiados y somos además finalistas de presupuestos generales del Estado junto con Cruz Roja. Bien, ahí me vinculé, Juan Mari enfermó y yo le sustituí en la presidencia del CEAR. Llevaba mucho tiempo vinculada a los refugiados, desde los 21 años. Empecé a ver refugiados a principios de los años 80 en Centroamérica. Eran refugiados muy distintos a los que vi luego en Centroáfrica, en la República Democrática del Congo, o en el Chad, o en Sudán, en Darfur. Para mí, lugar inolvidable. Centroamérica, que a mí me había parecido terrible, era un hotel de 5 estrellas al lado de lo que era Ruanda, la República Democrática del Congo, en la guerra de los grandes lagos africana, o el propio Sudán o Chad. Pero luego tuve que cubrir la guerra de los Balcanes como responsable de las personas refugiadas de la ex Yugoslavia en España. Y ahí estuve 4 años trayendo gente como refugiada. Llegamos a tener, por eso cuando dicen ahora que 16.000 es mucho, en el año 92 llegamos a tener 35.000 refugiados bosnios en España. Familias, multiplicados por una media entre 4 y 5. Luego sí teníamos experiencia, la adquirimos entonces, sí es posible. Y no se montó ningún escándalo, ni la población española salió a la calle a manifestarse contra los refugiados. Lo que hicimos efectivamente fue dispersarles, juntar familias y gente del mismo pueblo. Y entonces, Extremadura, la comunidad autónoma, decía, yo puedo tener 800 familias. Bien, cogíamos el mapa de lo que había sido la ex Yugoslavia, que ya era Bosnia, Croacia, Serbia, según iban cambiando los combates, y veíamos de qué zonas provenían. Ellos mismos nos decían,
está Tatiana Nushenko, que tiene 3 hijos, que es de mi pueblo, y vivíamos juntas, y las dos somos musulmanas, pero estábamos casados con un serbio católico, los maridos los mataron, y entonces íbamos juntando, haciendo pequeños pueblos dentro de los pueblos, y no hubo ningún problema. No lo hubo. Sí, hubo desgracias terribles. Hubieron refugiados que se suicidaron en una pequeñísima medida, porque un refugiado solo tiene una sola identidad: ser refugiado. Tienen que olvidar los olores, el lugar donde nacieron, la memoria de su infancia, los sabores, el amor y la cadencia de la voz que les acunó, sus amigos, si saben leer y escribir, dónde aprendieron, qué maestro les enseñó, cómo era la mezquita donde oraban, o la pequeña iglesia, o la sinagoga, y quedarse con una sola identidad, y es vivir. Un refugiado quiere vivir, y va a hacer todo lo posible y lo imposible, si no para vivir él, sí para que vivan los que le suceden. Así que es como poner puertas al campo. Es un disparate hacinarlos en Grecia y devolverlos a Turquía. En Turquía hay ya 2.800.000 refugiados que habían llegado por su cuenta antes de este acuerdo. Los países limítrofes a los países que están en guerra son Líbano y Jordania. Jordania en concreto tiene mayor número de refugiados que habitantes jordanos. Jordania tiene una población de 3.200.000 habitantes y tiene una población refugiada de 4,5 millones. Es decir, el 90% de los refugiados del mundo, que son 60 millones, el número más alto que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, que no llegó a 42 millones después de la Segunda Guerra Mundial, están en los países limítrofes al que han tenido que ir. Países tan pobres, violentos y a veces en guerra, como el que han vivido. ¿Por qué se van entonces? Nos preguntamos. Porque en ese país quizá no les reconozcan. Quizá no sepan que es un chií, quizá no sepan que su hija se llama Esther, y por tanto es un infiel. Quizá porque su hija mayor ya no sea virgen, perdone que les hable con esta contundencia, o porque nadie sabe en Jordania o en Líbano que su hermano ha sido acribillado a tiros, o le han degollado, y que a su hermana le han cortado las manos por una delación que a lo mejor ni siquiera es cierta. Pero es que yo me niego a contemplar si es cierta o no. O sea, ¿qué derecho tiene un otro sobre esto? Sin embargo, muchos analistas internacionales no quieren oír hablar del hecho religioso en la zona. Es decir, por ejemplo, el discurso de Francia. Porque claro, en el 2001 es el 11S, todos sabemos lo que ocurre. En el 2003, la coalición internacional, entramos en Irak. La guerra ya estaba en Afganistán, o sea, vamos extendiendo la zona del conflicto. Nos retiramos en el 2011, finales del 2011, principios del 12. España se retira antes, y lo hace bien, con mucho riesgo, pero se retira antes de Irak. Pero después llega el 2004. 2003 hemos entrado en guerra en Irak. Y el 11M en Madrid del 2004 es el gran segundo atentado más grande del yihadismo de Al-Qaeda. En ese momento no existía el ISIS. Toda, digamos, la escenografía, todo el pensamiento onírico de Al-Qaeda o de al-Nusra es el mismo
que el del Daesh o ISIS. Es el sueño de una gran nación panarábica, gobernada por sí mismos y sobre todo por la rama suní del Islam. Ya verán luego, cuando vaya pasando el tiempo, qué hacen con los chiíes, erradicar total y absolutamente el cristianismo, no dejar ni rastro, y también, por supuesto, a la religión hebrea. Después de eso empiezan los pequeños atentados, digo pequeños porque al lado de lo que fueron los dos grandes, empiezan enormes atentados en zonas ya lejanas. Indonesia, con una población de casi 32 millones de habitantes musulmanes, en medio de Asia, o África Central y Oriental, ¿no?, donde operan de la mano de Boko Haram y otros grupos, también como ISIS o Al-Qaeda. Y la guerra se va extendiendo a otros focos. Ya tenemos África, Asia y Oriente Medio. Pero la guerra se declara al infiel, es decir, al continente europeo y, por supuesto, a Estados Unidos. Fíjense que solo América Latina se ha salvado de un atentado, como región, como subregión. Y curiosamente, los combatientes, por llamarlos como los llama el ISIS, del ISIS o el Daesh, son jóvenes cuando atentan en los países, digamos, occidentales o europeos, o sea, los apóstatas, los que somos ateos y apóstatas, infieles en último caso, operan a través de varones muy jóvenes que son inmigrantes de tercera y cuarta generación, no de primera generación. Es muy raro encontrar a un combatiente de primera generación. ¿Por qué? Bueno, eso ya lo habrán leído en todos los sitios, el nivel tan poderoso que tienen de publicitarse en las redes. Hay verdaderos realizadores de cine entre sus filas. Es curioso porque cuando el ISIS toma un lugar, un pueblo, una ciudad, quien comanda los tanques en ese momento no sabe hablar árabe. Habla en inglés o en francés. Y hay un traductor de la zona que va contando en árabe cuál es la sharia que se va a imponer, cuál es la ley que se va a imponer. Y llevan siempre un traductor con ellos. Obviar el hecho religioso a mí me parece un error absoluto. Yo no digo que todo sea hijo de las luchas entre distintas corrientes místicas del Islam. No estoy diciendo eso. Pero que tiene un origen también muy vinculado a religión y poder, como ha tenido las tres religiones monoteístas siempre, o al menos desde que empiezan a escribirse a sí mismas, es evidente. Entonces, Francia, después de los 3 atentados, hace un discurso de integración, o Bélgica, pero un discurso agnóstico, teóricamente respetuoso con el Islam bueno, en términos de lo que es el Estado-nación francés, una república laica, que no tiene en cuenta que se está dirigiendo a potenciales y muchos militantes de las organizaciones ya que están operando en territorio europeo. Y que para ellos el hecho religioso es absolutamente fundamental. Es más, yo les diría una cosa, pero es cuando yo me di cuenta de que de 7.000 millones de seres humanos que poblamos el planeta, solo 780 que vivimos en Europa se atreven a decir en público y a reconocer su agnosticismo o ateísmo,
obviar a 6.000 millones de seres humanos que creen en algún Dios, de los cuales casi el 50% pertenecen a la religión del libro, al monoteísmo en cualquiera de las 3 religiones subyacentes. Es tal barbaridad, que yo creo que el pecado mayor que estamos pagando es el de la soberbia. Tú no puedes dirigirte a tu población con una población claramente que detenta un hecho de fe potente, cuya vida está en torno a la identidad religiosa, obviando eso para decir que perteneces a la República Francesa laica y que ha pasado por la Revolución Francesa y que la religión no puede entrar en las escuelas. ¿Por qué no? Que entren todas, ¿no? Quiero decir, que entren. ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a enseñar el hecho religioso a los pequeños y a los jóvenes? ¿Por qué no enseñar las 3 grandes religiones del libro, más el budismo, el hinduismo, el siontismo? Quiero decir, ¿por qué no? Si es un hecho relevante para la humanidad. ¿Cómo relevante? Identitario en este momento. Pues no, se obvia el asunto, todos decimos je suis Charlie Hebdo, yo no soy pas Charlie Hebdo. Yo no soy, yo no me atrevería jamás. Pero entiendo que muchos lo defiendan, portadas tan ofensivas, no solo con Alá y Mahoma, su profeta, sino con los cristianos y con los judíos. Yo creo que el hecho religioso es más importante que la protección de una revista satírica y republicana. Creo que no ha quedado nada claro, creo que he sido confusa, pero lo siento y quizá ya me he retrasado mucho, ¿no? Sí, mucho. No. Bueno, lo siento, ¿eh? Gracias a todos ustedes.